Ya no está sola del municipio de Guayaquil con la temática ¿Cómo enfrentar la violencia intrafamiliar en emergencia sanitaria? Abogada, buenos días. ¿Cómo está? ¿Cómo están? Muy buenos días Sí. con Puede todos los que empezar con están su presentes. intervención. Muchísimas gracias, muchas gracias también por la invitación. Realmente los tiempos que vivimos ahora es una pandemia en la cual existe otra pandemia, que es la violencia intrafamiliar. Y la violencia, todos sabemos que es un problema permanente que está afectando a la sociedad. Y a lo largo de los años se ha evidenciado que está presente en distintas esferas, ni siquiera distingue ninguna clase social, al igual de que lo ha hecho esta pandemia denominada COVID, que no tiene consideración alguna. El tema de la violencia intrafamiliar obviamente es un tema que considero que debe ser tratado con mucha responsabilidad e interés por cada una de las personas que forma parte de esta sociedad. Eso es súper importante y no nos olvidemos que en la actualidad estamos viviendo una crisis que genera, si bien es cierto, esta violencia por la falta de valores en las personas, que conlleva a que haya personas que crean que tienen poder sobre otras personas. Nuestro Código Integral Penal, en el artículo 155, claramente considera la violencia como toda acción que consiste en maltrato físico, psicológico o sexual ejecutado por un miembro del núcleo familiar en contra de una mujer o de más miembros. Como es conocimiento público y notorio, y podría decir indefinido, a través de decreto ejecutivo el presidente de la República dispuso un estado de emergencia, el cual ha generado otras emergencias, como es la violencia intrafamiliar. Si bien es cierto, cada estado a nivel mundial, obviamente en nuestro país, América Latina y el Caribe, enfocándonos específicamente en Ecuador, cada presidente ha adoptado medidas para salvaguardar la integridad, para evitar contagios. Pero esas mismas medidas han provocado que se genere otra problemática y se agudice una problemática social que ya venimos combatiendo, que ya venimos atacando, que ya venimos de alguna forma tratando de sensibilizar, tratando de que a través de campañas cese la violencia hacia la mujer, la violencia intrafamiliar. Pertenezco a la unidad de Amiga Ya No Está Sola del municipio de Guayaquil, que fue creada hace 2 años. De hecho, el día lunes cumplimos 2 años, donde brindamos asistencia legal y asistencia psicológica. Y obviamente, a través de esta pandemia, de los estados de emergencia, lo que ha ocasionado ha disminuido el índice de denuncias, el índice de pedir auxilio. Hay un mínimo porcentaje que pide auxilio a la policía, pero no siempre. Aquí hay una problemática grande que viene desde hace mucho tiempo atrás. La policía, cuando acude, intenta mediar. Y eso es un problema terrible para las víctimas que tienen boleta en mano, que pide auxilio inmediato, que pide una ayuda inmediata. En medio de esta pandemia hemos tenido un montón de llamadas mínimos, vuelvo y repito, pero ha ocurrido lo mismo. Hemos tenido usuarias en nuestra unidad que nos hemos tratado de comunicar con ellas a través de teléfono, a través de llamadas. Unas obviamente es imposible no siempre estar en contacto vía telefónica porque lamentablemente lo que ha ocasionado esta pandemia es que estén 24/7 con su agresor. Pero en esas llamadas de auxilio, la policía no ha hecho en algunos casos lo que tenía que hacer. Cuando la víctima está pidiendo ayuda, lo que necesita es que su agresor se lo lleve, que lo saque de la casa. Muchas de nuestras usuarias piden a la primicia es que se lleve el agresor, que abandone el hogar. Otras obviamente deciden denunciar, y las que denuncian, lo que decía hace un rato, cuando piden auxilio, se merma mucho este auxilio inmediato. Entiendo que en medio de toda esta pandemia y la emergencia, en la primera semana en que despuntó, en que los índices, y lamentablemente en nuestra ciudad, de las víctimas del COVID, hacía que la policía justificara que no podía atender inmediatamente porque estaba en otras labores, como ya no quiero mencionarlas obviamente, pero es conocimiento de todos. Pero se ha minimizado este tipo de violencia de manera extrema, cuando, vuelvo y repito, es otra pandemia que hay que atacar, que los estados deben reforzar sus lineamientos, asignar más presupuestos, específicamente en nuestro estado. De hecho, el presupuesto se redujo. ¿Cómo venimos enfrentando la violencia? Amiga Ya No Está Sola es obviamente una unidad, como dije, tiene 2 años, que recién va a cumplir en mayo del 2018.
del 2020, es un reto. Recordemos que cuando inició la pandemia, la Fiscalía, las puertas de las unidades judiciales estaban cerradas debido a las medidas adoptadas por el Estado, lo cual imposibilitaba que las víctimas en su auxilio y las que decidían denunciar presenten una denuncia, obtengan las medidas de auxilio inmediata, las medidas de protección. Eso hizo obviamente que se acrecentara más la violencia en víctimas que ya vivían con su agresor y en víctimas que viviendo con su pareja tal vez generó violencia y se incrementó. De hecho, Amiga Yo No Estoy Sola ha venido atendiendo usuarias, ha venido ayudando a usuarias a tratar de sobrellevar la situación previo a que la Fiscalía, el 20 de abril, habilitó vía online la presentación de denuncias. Diría, y en el panel se encuentra Consuelo Bowen, que es de la abogada del CEPAM, diría que también ayudó mucho la presión mediática de los organismos, de las ONG, de la sociedad, para que la Fiscalía tome medidas inmediatas. La emergencia empezó prácticamente el 17 de abril, perdón, el 17 de marzo. El Estado, la Fiscalía habilitó las denuncias online el 20 de abril. Obviamente, en nuestro caso, AINES se comunicó inmediatamente con las víctimas que ya había atendido para que por favor procedamos a presentar la denuncia. Y recordemos que una de las problemáticas que tenemos y que a la larga tenemos que irlas solucionando en el camino, al igual que CEPAM y otros organismos que estamos en esta lucha constante de adaptarnos al sistema, porque ya el sistema ya no es de que la víctima se va a presentar, de que es un problema, es un reto que tiene hasta el abogado que defiende a la víctima, de presentar escritos, de obtener ayuda, de alguna forma como se lo venía haciendo antes. Ahora tenemos que irnos adaptando a este nuevo sistema, a la nueva vida que vamos teniendo con las medidas adoptadas, vía online, vía videollamada, asistir. En Amiga Yo No Estoy Sola, al igual que en otros organismos, contamos con psicólogos que da apoyo inmediato a las víctimas, que da soporte de alguna forma, y obviamente esto ayuda mucho a tratar de sobrellevar esta situación a ellas, y obviamente con sus hijos, porque no nos olvidemos que esa víctima que recibe violencia tiene menores de edad, que también palpan la violencia, la ven, y es otro grado de afectación que es descomunal. Lamentablemente las cifras se han disparado, el confinamiento ha hecho que la agresión se multiplique mucho más y se agudice mucho más. De hecho, ya tenemos reportes a nivel nacional de estadísticas de femicidio, y es lo que se quiere evitar. Y todo esto lo podríamos evitar, pero como venía diciendo, el tema de la violencia es una pandemia que tenemos que luchar, y todos tratamos de luchar contra ella, y más aún en esta época de coronavirus, que el confinamiento hace que se agudice una problemática terriblemente. Perdón. Como decía, es evidente que las circunstancias complican todavía mucho más la posibilidad de denunciar. Amiga Yo No Estoy Sola, como les dije hace un momento, fue creado hace 2 años, tiene distintas políticas. Uno de sus objetivos es obviamente sensibilizar a través de campañas a la sociedad. De hecho, uno de los objetivos principales es que esta política se vuelva interna en la sociedad, y sería, a mí me parecería súper interesante, y que todo nosotros fuimos creados a través de ordenanza municipal, pero cómo sería muy bueno que se repliquen demás jurisdicciones de cantones y trabajar en conjuntos. De hecho, es uno de los proyectos que tiene Amiga Ya No Está Sola, empezando por los cantones del Gran Guayaquil, que se vuelva una política cantonal, una política en la cual luchemos todos en conjunto con todos los que nos encontramos unidos en esta causa. La problemática que hay, como decía, obviamente actúa desde el 20 de abril, que ya existen las denuncias online, pero claro, si bien es cierto, al día siguiente la Fiscalía ya se contacta con la víctima, avanza el trámite de que confirman datos, y viene luego el otorgamiento de las medidas, que lo conozca la policía, y obviamente Amiga Ya No Está Sola, al menos con las víctimas que tenemos contacto, que llaman a la línea 1-800-112-112, tratamos de que inmediatamente la policía las tenga en su poder, para de esa manera auxiliarle y decirle: ¿sabe qué, señor? Esta señora tiene un riesgo inminente, ahí están estas medidas.
Pero aquí hay una problemática que es evidente. Si bien es cierto, obtiene las medidas, pero no hay un inmediato abordamiento por los peritos, por los especializados de los entes públicos, lo cual es también para nosotros, que somos parte de estas organizaciones, una problemática, porque claro, las medidas van a ser momentáneas hasta que pase el confinamiento, comiencen a regularse todos los entes públicos y establecer políticas, protocolos para atender. Y como les decía, es una problemática no solamente para la víctima, sino para el abogado de la víctima. Si el abogado de la víctima está y necesita presentar un escrito, necesita poner en conocimiento a la autoridad un sinnúmero de cosas, no lo puede hacer. Lo único que nos queda es acudir a la policía, llamarle y pedirle auxilio en el momento en que se presente una emergencia. Son una de las problemáticas que tenemos, pero que en el camino nosotros como organizaciones tenemos que atenderlas de alguna forma para salvaguardar la integridad física y psicológica de la víctima. De alguna forma tenemos que auxiliarla con el contingente psicológico, con el apoyo y presionar a la policía. Una de las cosas que siempre he hablado con las víctimas, porque dentro del trabajo que realizo tengo mucho contacto con ellas, obviamente por la asesoría legal que se le brinda en nuestra unidad. Siempre le digo, cuando usted se entreviste con un policía, usted llame a la policía y le pide ayuda, y no le quiere ayudar, pídele el nombre. O no se lo pida, aquí lo tiene en su camisa. Y procedamos a presentar una queja, porque es la única forma en la que nosotros, como organizaciones, podemos también ayudar a estas mujeres. Lamentablemente, la violencia intrafamiliar, como dije, no tiene distinción social. Y es lamentable que muchas mujeres y personas que son víctimas de esta violencia no conozcan procedimientos. Entonces, nosotros como organizaciones tenemos la responsabilidad de ayudarlas, de guiarles, de explicarles en qué consiste, de qué se trata, cómo buscar ayuda, cómo acudir, cómo dirigirse a un policía, para que sepan cómo hacerlo y no ser una víctima más de una violencia impartida por otra persona que no es ni siquiera su agresor. Porque lamentablemente a veces, en la mayoría de los casos, ocurre hasta la revictimización de estas víctimas, lo cual es algo que también no debe de darse, debe de respetarse, debe de saber abordar. Y esa es otra problemática que tenemos de no saber cómo abordar. Muchas veces la policía no sabe cómo abordar a la víctima. Con COVID-19, pues la problemática aumenta. Nosotros, y estoy segura que al igual que otras organizaciones, tenemos que adaptarnos y seguir adaptando nuevos protocolos para abordar a estas víctimas, brindarles el auxilio inmediato. Y es lamentable que día a día los índices sigan aumentando. Pero esos mismos índices, de alguna forma, nosotros tenemos que irlos en conjunto con, como mencioné, las diversas organizaciones aliadas que tenemos, combatirlas de alguna forma. Y estoy segura de que esta es una pandemia que nosotros podríamos evitar, que el mismo Estado puede evitar, a través de programas de sensibilización y un sinnúmero de herramientas que podría adoptar, un sinnúmero de políticas para evitar más agresiones y que los índices de violencia vayan aumentando. Como les mencioné, Amiga ya no está sola. En el mes de marzo, sobre todo en... Esperen un minuto, por favor. Se me cerró. Como les venía mencionando, esta problemática, una vez que se adoptaron las medidas del confinamiento en el mes de marzo, básicamente las estadísticas respecto a llamadas de pedir auxilio, al menos en nuestra línea, basándome directamente en nuestra unidad, se redujeron. De una atención que veníamos a diario realizando y recibiendo llamadas, se redujo justo en la fecha en la que comienza el estado de emergencia. Nosotros, como he mencionado anteriormente, tenemos una línea especializada de apoyo, que en el mes, cuando empezó la emergencia sanitaria, hubo una disminución de llamadas, de un 82% a un 18%. Es más, leía una nota en El Universo que comentaba respecto al Consejo de la Judicatura, había mencionado que a nivel nacional también se redujo el índice de audiencias de flagrancia. Y por otro lado, el EQ 911 en sus estadísticas había reportado
que entre el 12 y el 14 de abril se habían registrado 7.508 llamadas de auxilio, y obviamente que el 30% representaba 2.312 llamadas. Pero ese 30% solo representaba Guayas y la provincia de Santa Elena, lo cual obviamente es alarmante. Y en el mismo lapso de tiempo, el año pasado, se registraron 12.000 llamadas de auxilio por violencia intrafamiliar, lo cual es alarmante porque, como decía, se redujo la llamada. No nos olvidemos que la víctima se encuentra 24/7 con el agresor. No todas tienen la capacidad, perdón, no todas tienen tecnología para comunicarse inmediatamente, y si muchas lo han hecho, lo hacen escondidas en el baño, escondidas de su agresor, o cuando su agresor sale a comprar. Nosotros atendimos una víctima que en su momento ya es recurrente en nuestra oficina, hemos tratado de darle apoyo psicológico, todavía reacia a denunciar, estaba en estado de embarazo. Cuando justo dio a luz, decidió volver con su pareja. Luego vino la emergencia, se quedó obviamente encerrada con su pareja. Luego tuvimos llamada de auxilio de ella, había aprovechado que su agresor salió a comprar para ella pedir auxilio. Obviamente nosotros coordinamos con una unidad de policía, la sacamos del lugar y la llevamos junto a sus padres. Actualmente se encuentra junto a sus padres, hemos procedido a presentar la denuncia, pero ¿qué ha hecho? El confinamiento agudizó más obviamente la violencia hacia ella, y con un niño de apenas un mes de nacido. Por un lado, reaccionó también ella, creería que la hizo reaccionar el tener ya a sus hijos en brazos, y obviamente, sin lugar a dudas, la maltrató en estado de, ya dando de lactar, según lo que ella nos comentaba, que estaba dando de lactar cuando sufrió el maltrato. ¿Cómo nosotros podemos enfrentar toda esta problemática? Lo vengo diciendo, es el atender a nosotros como organismo nos toca vía tecnológica, videollamadas, con las usuarias que podemos comunicarnos. Y con las usuarias que no podemos comunicarnos, nos toca movernos en campañas, de alguna forma enviar un mensaje, poner a disposición todas las líneas de apoyo de todos los organismos, no solamente de Amiga Yo No Estoy Sola, sino de todos los organismos aliados que luchamos contra esta problemática, porque es una lucha constante. Consuelo, que es del CEPAN, sabe perfectamente, es aliada de Amiga Yo No Estoy Sola, que es una problemática a diario, es una problemática social que día a día combatirla es duro para nosotros como organizaciones, cuando tenemos también una sociedad a que hay que impulsarla, sensibilizarla, a trabajar en conjunto y constantemente en ello. Bueno, como mencioné antes, actualmente tenemos el apoyo de la Fiscalía que habilitó las denuncias online, las cuales se están dando desde el 20 de abril, lo cual obviamente merma un poco esta problemática porque muchas ya pueden denunciar. Pero ahí tenemos otro problema, las personas que no tienen acceso a Internet, las víctimas que no tienen un computador, las víctimas que no tienen acceso a toda esta tecnología en la que ahora tenemos que irnos adaptando en medio de esta pandemia. De alguna forma, Amiga Yo No Está Sola lo hace, lo está haciendo, y sé que de alguna forma todas las organizaciones que estamos unidas en esta causa lo hacen. En nuestro caso, cuando llaman, tratamos de recabar toda la información necesaria, todos los datos que necesitamos, hacemos la denuncia y luego tratamos de comunicarnos con ella. Esa es otra problemática que tenemos que enfrentar. Cómo comunicarnos con la víctima cuando está viviendo con su agresor. Por lo general, tenemos que, cuando ella se comunica, tratar de darle señales, o esperar, y eso es un suplicio, esperar que ella pueda comunicarse con nosotros. De hecho, el día de ayer, junto a la psicóloga, que no sé si se habrá conectado hoy día, creo que sí, atendíamos a una usuaria que tenía un problema con su agresor, y todo el día estuvimos esperando que nos vuelva a contestar. Pudo contestar recién como a las 11 de la noche, ya proporcionándonos todos los datos que necesitábamos para, estoy segura que apenas termine esta intervención con ustedes, le vamos a proceder con la denuncia, porque claro, ya está decidida, y lo más importante es ahora atacar la problemática que tenemos con la policía, que es, como les decía, otro problema social que venimos enfrentando también, la falta de sensibilización con este personal.
Por el momento, Amiga ya no está sola. Bueno, Amiga ya no está sola tiene también muchos servicios, pero por el momento, entre ellos, el botón de auxilio está suspendido la entrega, porque como ya sabrán, la imposibilidad de moverse y el distanciamiento social nos limita a esto. Pero no significa que no estamos brindando todo nuestro contingente. Y en fin, es necesario irse adaptando a todas las formas que podamos adaptarnos para auxiliar a nuestras víctimas. En las nuevas circunstancias que surgen en esta pandemia, es necesario nuestros protocolos que ya tenemos establecidos, al igual que diversas organizaciones, como decía, irlos adaptando e irnos moviendo constantemente para atender a estas víctimas, que desde mi punto de vista, cuando empezó todo, se minimizó demasiado. No se preocupó, no hubo atención en que los estados, Latinoamérica y el Caribe y a nivel mundial, España, atender esta otra problemática que iba a resurgir, no iba a resurgir, que se iba a agudizar día a día. Pero gracias a Dios existimos nosotros, de alguna forma los presionamos y seguiremos en esa lucha. Es un honor para mí siempre atender y ayudar a estas víctimas de violencia. Creería y estoy segura que las personas que tenemos contacto directamente con la víctima entendemos y de alguna forma terminamos viviendo esa realidad. ¿En qué sentido? En que entendemos toda su situación. Y obviamente como profesionales nos toca ser súper objetivos para brindar la ayuda necesaria y el contingente necesario. De hecho, Amiga ya no está sola, obviamente, una vez que atiende a la víctima, hace el abordaje la psicóloga, y una vez que ella está apta para hablar con la abogada, se entrevista con la abogada. Recordémonos que no todas no todas quieren denunciar. Muchas cuando piden auxilio lo que quieren, como decía, es que su agresor se vaya de la casa, porque no quieren denunciar, porque tienen problemas, después no les va a ayudar con la pensión de alimentos, hay mucho el tema de la dependencia económica, y lo que quieren es, en la mayoría, es que el señor se vaya de la casa y ya, no pase nada más. Y esa es otra de las problemáticas que también vamos enfrentando y seguimos enfrentando mucho más ahora en esta pandemia. No sé cuánto tiempo llevo, ¿o tengo mucho más tiempo? Un segundo. ¿Cómo está? Buenos días con todos. Abogada, si desea concluir algo más, podría hacerlo, si no, damos paso a la siguiente intervención. Sí, para concluir, como dije al inicio, esta es una problemática social que las personas que conocemos, que las personas que lo palpamos y que la misma sociedad debe de sensibilizarse, de ayudar a las víctimas. Si no está en capacidad de denunciar, por lo menos de alguna forma, hacerle llegar un tipo de ayuda. Se puede comunicar con nuestra línea de apoyo, 1-800-112-112, o las diversas líneas de apoyo que las mismas organizaciones han puesto en conocimiento. No nos olvidemos que a veces la víctima no puede solicitar ayuda, pero si usted conoce de víctimas de violencia, por favor, ayúdela a salir de alguna forma de ese ciclo. Muchísimas gracias a las personas que me han invitado, muchísimas gracias a las que están aquí conectados. Les agradecemos muchísimo, pero más agradecidos vamos a estar que ustedes ayuden a sensibilizar a toda la sociedad. Okay, muchísimas gracias, abogada Rosendí, excelente ponencia. A todos los Gracias. participantes queremos recordarles que pueden realizar sus preguntas en el chat de la aplicación que se encuentra a la derecha de la pantalla. Al finalizar el conversatorio se realizarán las preguntas a cada ponente. Ok, ahora vamos con la segunda expositora, la abogada Consuelo Bowen, coordinadora del equipo de abogados del CEPAM Guayaquil, con el tema La atención integral basada en género, experiencia CEPAM Guayaquil en la crisis sanitaria. Abogada, buenos días, ¿cómo está? Buenos días con todos y todas quienes están presentes. Qué bueno poder encontrarnos con compañeras como Rosandi y otras que nos acompañan y que nos día a día enfrentamos esta problemática, como ha dicho Rosandi. El Centro Ecuatoriano para la Acción y Promoción de la Mujer, CEPAM Guayaquil,
ustedes conocen, es una organización con 36 años de experiencia en el tema de violencia de género, de la lucha por la igualdad de las mujeres. En base de ese conocimiento de estos años, trazamos una especie de estrategia que día a día vamos perfeccionando para atender y proteger y ayudar a las mujeres que sufren violencia. Sin duda, las reflexiones que ha hecho Rosandi alrededor de ese tema son importantes. Primero, porque ya esta problemática existía. Como existían otro tipo de desigualdades, la pandemia lo que hizo fue visibilizar, fue ponerla en evidencia, fue desnudar esas desigualdades, en este caso con el tema de violencia contra las mujeres. Eso significa además que esta estrategia o estas estrategias que las organizaciones vamos desarrollando son estrategias que deben irse adaptando, que deben ir mirando un nuevo contexto en el cual el reinicio, entre comillas, de las actividades no va a ser igual, no va a ser igual que antes, no va a ser igual en febrero o marzo, incluso enero de este año. Nos va a enfrentar a una realidad que nos va además a evidenciar las limitaciones que como país tenemos. En este tema, una de las cosas que hay que recordar es que la declaratoria de emergencia sanitaria que hizo el Ministerio de Salud Pública, luego la declaratoria de estado de excepción que hizo el gobierno central a través del Ejecutivo, y posteriormente el haber las resoluciones del Consejo de la Judicatura para hacer que solamente esté el tema de flagrancia, nos puso en un contexto que abonó con otras dificultades para el acceso a las mujeres a justicia. Ya de por sí es difícil hacer que la violencia de género sea entendida por el sistema judicial, lo cual ha sido ahora más agravado con otros temas, la imposibilidad de movilización de las mujeres, el tema que ahorita todavía se estén atendiendo solo flagrancias, y ojo, es la calificación de la flagrancia, no el proceso. El proceso está suspendido. Cuando se reinicie o a medida que vaya a reiniciarse el sistema judicial, vamos a tener causas que han aparecido ahora y más las que han estado represadas. Entonces, nos avisoramos a una necesidad de armarnos, de hacer una estrategia frente a ese futuro muy próximo también. En este sentido, cabe recordar que de acuerdo a lo que nos han ido informando las autoridades, en el Ecuador, del 16 de marzo al 16 de abril se han conocido 2.579 infracciones flagrantes en todo el país, en todas las materias. En el caso de violencia contra las mujeres, según esto, hay 429 audiencias de flagrancia. Sin embargo, el ECU 911 reportó entre el 12 de marzo y el 16 de abril 7.954 llamadas por violencia intrafamiliar. Es decir, hay un desfase entre las audiencias de flagrancia y las llamadas del 911, lo cual quiere decir que algo pasó con esas llamadas que no se convirtieron en flagrancia. Podría ser que algunas de ellas no lo ameritaron, podría ser que algunas de ellas no pudieron porque la misma víctima o el agresor no llegaron a esas instancias, pero hay una gran cifra que queda en blanco sobre las respuestas que se está dando la Policía Nacional frente a la problemática de violencia intrafamiliar. Sabemos por algunas de nuestras usuarias, de las que llaman y de las que hemos tenido antes, que el tema es la prioridad que tiene la policía frente a la pandemia. Entendemos que para ellos el tema de la pandemia, como es para todos, es prioritario, dejando un poco por al lado el tema de atender la violencia. Y eso sí es un preocupante porque esta situación que vivimos ahora no es una situación muy momentánea, que digamos, se va a mantener en el tiempo, lo cual significa que estas prioridades van a conservarse por más tiempo, lo cual pone en riesgo a muchas mujeres, niños, niñas, adolescentes. También entendemos que hay un subregistro. Hay muchas, como dijo Rosandi, muchas mujeres que no van a denunciar, que no van a llamar al 911, porque ya hay una desconfianza en esta imposibilidad de hacer llegar
sus casos al sistema judicial ya de por sí, porque no obtuvieron respuesta en estado normal, peor en pandemia, dirán. Entonces tenemos un subregistro. Yo leí en una noticia que la Fiscalía reportaba aproximadamente 186 delitos sexuales cometidos en esta pandemia, lo cual implica que también debemos ver este subregistro con preocupación frente a las respuestas que está dando el Estado ecuatoriano y que obviamente las organizaciones lo que hacemos es apoyar. Desde esta mirada, el CEPAN Guayaquil, lo que hicimos con nuestras organizaciones aliadas es establecer un número telefónico a donde las usuarias pueden llamar. Es el 099 11 13 52 6. Es un número en el cual las usuarias pueden llamar en busca de asesoría legal, de asesoría de primeros auxilios psicológicos, poco para sostener el tema con nuestras psicólogas y poder establecer con ellas lo que dijo Rosandi, informarles. Es importante que las usuarias conozcan cuáles son los mecanismos. Cuestiones como que las medidas de protección siguen vigentes, porque no es que el estado de excepción o el estado de emergencia sanitaria o la resolución del Consejo suspendió la efectividad o la eficacia de las medidas de protección. Estas siguen vigentes. Por lo tanto, cualquier elemento de seguridad, incluyendo militares o metropolitanos, deberían estar en la capacidad de brindar auxilio a una víctima de violencia. Eso es importante porque justamente uno de los limitantes es que las mujeres no acceden a estos mecanismos de auxilio y de nada sirve que tengan medidas de protección. También ayudamos en cuanto a poder acceder a mecanismos como la denuncia por ventanilla digital de la Fiscalía. Y ahí debo ser honesta. Siempre que se habla de los medios telemáticos, olvidamos que no todos los ciudadanos del Ecuador tenemos acceso a Internet. Según el INET, en un estudio del 2018, establecía que solo el 16% de la población rural tenía acceso a Internet. Y solo el 46% de la población urbana tiene acceso a Internet. De esas, ¿verdad? Más o menos el 50%, no recuerdo bien la cifra, son mujeres. Por lo tanto, no es que las mujeres van a acceder a una computadora y a un Internet para poder hacer la denuncia. Aparte, nos preocupa como CEPAN y hemos escuchado de otras organizaciones que estos mecanismos, además de denuncia, por ejemplo, suceda que el fiscal llame a la persona que está denunciando violencia intrafamiliar para que relate el hecho. El problema es que si es violencia intrafamiliar, esa usuaria va a estar en su hogar. Por lo tanto, la llamada de la fiscalía la va a recibir en presencia de quien es agresor. Es decir, son condiciones que hay que mirar y yo creo que hay que conversar con las autoridades para poder hacerles, desde nuestra experiencia, de la experiencia de atención en violencia, hacerle caer en estos detalles. De pronto, para otro tipo de delitos, como un hurto, o un robo, qué sé yo, este tipo de mecanismos telemáticos pueden servir. Pero en violencia intrafamiliar hay que tener mucho cuidado. Teníamos el caso de un joven que denunció al padrastro por violencia intrafamiliar. El problema es que el joven no podía hablar, solo podía mensajear. Él nos decía, es que no puedo hablar, nos llamó porque estaba angustiado porque la fiscalía le estaba llamando. Entonces nos decía, yo no puedo, y no sé si la fiscal que me llamó me entendió, que no puedo hablar. Obviamente cogimos el caso, nuestra abogada llamó a la fiscal para explicarle que el joven no podía hablar porque el padrastro estaba al lado. Entonces, ese tipo de cosas hay que tener cuidado cuando abrimos estos mecanismos, sin duda novedosos, pero que pueden poner en riesgo a la víctima. En ese sentido, el CEPAN lo que hace a través de este número es informar además que existe el 911, el 1-800 delito, y ayudar a acceder a estos mecanismos. Llamamos al 911, asignamos una abogada para que esté en constante comunicación y pueda hacer el seguimiento del caso. Ojo, no, el caso no muere con el 911, el caso sigue.
El caso sigue porque ese caso se tendrá que convertir en algún momento en causa, en un proceso penal o en un contravencional, si no es delito, en el cual vamos a tener que accionar los mecanismos para juzgar a quien está siendo acusado. También lo que hemos hecho, y sobre todo, es los primeros auxilios psicológicos. Yo no soy psicóloga, soy abogada, pero las compañeras que lo son atienden estos casos vía telemática para poder atender a aquellas mujeres que necesitan apoyo psicológico. En violencia de género, en violencia intrafamiliar, el apoyo psicológico es fundamental, porque se trata de empoderar a las mujeres, se trata de devolverles la capacidad de decisión que han perdido, devolverles además la palabra y que sean escuchadas y puedan decidir. Eso es un proceso legal, pero también psicológico, principalmente psicológico. Necesitamos que las mujeres nos empoderemos y que podamos denunciar, tomar decisiones y protegernos. También hemos hecho campañas de información, porque esto es una pandemia, como bien decía Rosandi. Es una pandemia que nos ha acompañado incluso desde antes de la pandemia. Por lo tanto, siempre habrá que ver cómo nos autocuidamos. En ese sentido hemos informado, hemos hecho pastillas a través de redes sociales para que podamos, sobre todo, alentar a las comunidades a hacer mecanismos de autoprotección. Tanto a la víctima, el hecho de, por ejemplo, contar con una persona de confianza, quien se mantenga preocupada de esa persona que sufre violencia, poder tener una palabra clave para que a través del celular pueda avisar si está en emergencia y una persona fuera del hogar pueda ayudarle. El poder no sentir que el aislamiento físico es aislamiento emocional, sobre todo con la familia. Siempre les insistimos a las mujeres que no están aisladas emocionalmente, que estamos aislados físicamente. Por lo tanto, el apoyo de la familia, el apoyo de las amigas, es importante y debe continuar. Como sociedad, como comunidad, debemos estar atentos y atentas a lo que ocurre a nuestro alrededor, desde nuestras capacidades obviamente limitadas. Es importante que alentemos a la denuncia, alentemos además a los mecanismos de auxilio, pero también alentemos a que la comunidad se autocuide. Es importante, por ejemplo, nosotros hemos arrancado con una campaña en redes que se llama Cuarentena en Red, que son por medio de videos silenciosos, de manera que la persona, si la escucha en su celular, la persona que está al lado no lo escuche, por medio de carteles o por medio de otro tipo de lenguajes, poder hacer que llegue esta información de a dónde llamar, dónde está la flagrancia, dónde está la unidad judicial que atiende flagrancia, el tema del 1800 delito, como había dicho, y otros tips para esos autocuidados. También hemos insistido con la policía, lo que dijo Rosandi es importante, el tema de que la policía no media. Hemos insistido con nuestras usuarias que el policía no es un juez, el policía no es alguien que decida, el policía ejecuta órdenes. Lo hemos dicho ahora y lo hemos dicho siempre. Por lo tanto, una medida de protección o prestar auxilio es una obligación dada por norma, por ley. El Código de Seguridad, de Entidades de Seguridad es clarísimo. Dice, ¿verdad?, que los policías están llamados a evitar delitos. Incluso nosotros hemos hecho denuncias contra policías por no haber prestado ayuda, incluso en casos de femicidio. Porque precisamente este no prestar ayuda ha llevado a femicidios, ¿no? Recordamos, por ejemplo, a una de nuestras orientadoras que murió, que fue asesinada, mejor dicho, femicida, un día después de haber ido a pedir ayuda a un UPC. El policía, en tiempo normal, no vio que había mayor, según su juicio, no había mayor peligro, no prestó ayuda y a la compañera la mataron a las 6 de la mañana del otro día. Entonces, ese tipo de cosas siempre las insistimos. La policía no es juez. La policía obedece y ejecuta órdenes. Cuando no las ejecuta, desacata. Por lo tanto, debe ser denunciado.
Por lo tanto, eso es importante informar a las usuarias y a las mujeres, sobre todo, porque debemos estar empoderadas de nuestros derechos. El CEPAN también está brindando un seguimiento al Ministerio de Salud Pública. Ustedes me dirán, ¿por qué? Porque el Ministerio de Salud Pública receta muchas veces o acoge muchas veces a mujeres que sufren violencia. Porque si no pueden ir al sistema de justicia, podrían ir a un centro de salud aún en esta época, ¿verdad? Cuando hay lesiones, hay violación, etcétera, etcétera. Entonces es importante que el Ministerio de Salud, que tiene una guía de atención, tiene una norma técnica de atención a víctimas de violencia, la aplique, porque además, así lo resolvió el Ministerio de Salud Pública, que en esta época de pandemia esa norma debe ser aplicada. Por lo tanto, hay unos pasos que el Ministerio de Salud Pública, a través de sus personeros, tiene que aplicar. Es decir, la atención integral, el tema de brindar información, el acoger el tema de canalizar la denuncia, etc. ¿Por qué? Porque ahorita nuestra primera línea para todo es el Ministerio de Salud a través de los personeros de salud pública. También hay que recordar que las mujeres atravesamos otras condiciones. Nosotras, en la mayoría de los casos, los trabajos de cuidado lo realizan mujeres. Tanto el trabajo doméstico como el trabajo sanitario, enfermeras, etcétera, etcétera, son mujeres las que lo están haciendo. Por lo tanto, también están sufriendo o pueden sufrir contratiempos o violencia por esa doble y triple y hasta 4 cargas en su trabajo, ¿verdad? Porque trabajan en su casa, cuidando a su familia, salen a hacer primera línea en los hospitales, ¿verdad? Y además otras condiciones que no voy a comentar, pero que también exponen a su salud, ¿verdad? Todo eso significa, ¿verdad?, que las mujeres también estamos expuestas, no solo dentro de casa, sino por fuera. Siempre nos causa risa el tema, por ejemplo, de que dicen que el trabajo de las mujeres en la casa ha aumentado. Pues sí, es cierto, la OIT ha dicho que hasta 3 veces ha aumentado la carga de trabajo dentro de casa. Por lo tanto, esa carga que puede también reflejarse en un tipo de violencia, también nos afecta. Y también debe ser trabajado, obviamente, con la parte psicológica, etcétera, etcétera. También debo señalar que el tema de poder acceder a mecanismos, repito, voy a volver al tema de salud pública, a estos mecanismos de salud, por ejemplo, para las mujeres que están embarazadas. Esa es una problemática que nos preocupa como organización. ¿Por qué? Porque muchas mujeres estarán embarazadas. Entonces tendrán que ir por salud reproductiva a los centros de salud. Estamos haciendo un seguimiento como organización a los mecanismos de cuidado para las mujeres embarazadas, porque todo eso tiene que ver con el empoderamiento de los derechos de las mujeres. La violencia no solamente es el golpe, no solamente es la violación sexual, son otros elementos, es la falta de esos derechos, eso es violencia. Por lo tanto, para el CEPAN también es importante vigilar que el Ministerio de Salud Pública siga sus propias normas, ¿verdad? Hay una norma, recomendaciones para el trabajo con mujeres embarazadas, también para el tema de salud sexual y salud reproductiva. No olvidemos que estos también son parte de la atención esencial que debe dar el Ministerio, planificación familiar, temas de problemas en el embarazo, pérdidas del embarazo, todo eso debe ser atendido por el Ministerio de Salud Pública. En todo caso, lo que sí es cierto es que para el CEPAN todas estas son formas que nos sorprende como sociedad. Es decir, tenemos que ser muy creativas al momento de enfrentar la violencia contra las mujeres. Como decía al principio, ya de por sí existían dificultades, lo cual ha sido acrecentado por estos temas, por el tema de la pandemia. En temas como salud sexual y reproductiva, el tema de violencia, es decir, todo aquello que de alguna forma va a incidir en las condiciones de vida de las mujeres es preocupación de nosotras. Hemos hecho esta estrategia a partir de las redes sociales. No desconocemos que las redes sociales no es que llegan a todo el mundo, esa es otra problemática. Mucha gente piensa desde lo urbano que las redes sociales alcanzan a todas, y no es cierto, y menos a las mujeres. Entonces,
hay que ir creando cosas. De pronto por la radio, ojalá consigamos que una radio nos preste atención, entonces podríamos hacer un programa de atención, un programa de información hacia las mujeres, porque la radio tiene mejor penetración que el internet. En todo caso, estas son como pinceladas lo que estamos haciendo como CEPAM. No dejamos de tratar de atender en la medida de nuestras posibilidades a nuestras usuarias y a las que requieren nuestra ayuda, y nuestra mayor preocupación es precisamente la violencia como una pandemia, como han dicho las compañeras. Muchas gracias. Ok, abogada, muchísimas gracias por su ponencia. También recordarles a todos los participantes que recuerden hacer sus preguntas al lado derecho en la pantalla. Al final, las ponentes responderán. Ahora vamos con la tercera expositora, la licenciada Lourdes Mendieta, con el tema La violencia de pareja, la sombra de la pandemia. Licenciada, bienvenida. Buenos días a todos, gracias por la invitación. Y bueno, yo voy a compartir con ustedes un punto de vista sobre la violencia de pareja, ¿no? Como todos sabemos, en los actuales momentos, miles de personas alrededor del mundo permanecen en sus casas, ¿no? Como una medida de protección frente al riesgo de contagio del COVID. Mecanismo que todos sabemos trae consigo un mayor peligro que puede llegar a ser mortal. Y esto es el aumento de la violencia contra las mujeres, tomando en consideración que el confinamiento eleva los niveles de tensión y estrés que producen las preocupaciones por la seguridad, la salud y la economía del hogar. La crisis de violencia de género, como ya han dicho las compañeras que estuvieron antes que mi persona, existía desde antes de la pandemia de COVID. Es decir, que es una crisis ya preexistente. Y cualquier tipo de crisis humanitaria agrava la crisis ya preexistente. Es decir, en este caso se agrava la violencia, ya que agudiza todas las desigualdades existentes. En la historia de la humanidad ha existido la desigualdad entre géneros y la violencia de género es vista como una parte de la normalidad de las relaciones entre hombres y mujeres. En este escenario, quien ejerce violencia puede usar las restricciones del COVID para ejercer mayor control contra sus parejas y limitar aún más así el acceso a los servicios y el apoyo psicosocial, sea este formal o de redes informales. Incluso llegar a restringir el acceso a implementos básicos como el jabón, el agua y aquellos implementos de limpieza. Todos los que hemos estado vinculados al tema de violencia y que de una u otra manera hemos estado interactuando con víctimas, sabemos cómo es quien ejerce la violencia y cómo limita los recursos a las mujeres que son parte de este círculo, ¿no? Incluso puede utilizar y desinformar o emitir información errónea sobre la enfermedad, además de reforzar el aislamiento de las mujeres, constituyéndose un contexto adecuado para elevar los niveles de control y poder al interior del hogar, así como disparar los niveles de violencia. Estar con el abusador en el domicilio aumenta aún más el estrés. Existen estudios que señalan que las mujeres víctimas de violencia pueden aislarse cada vez más del entorno social, especialmente para evitar explosiones de violencia causadas por los celos de la pareja. Yo leía un artículo en uno de los diarios de aquí de una mujer que el marido la golpeó, ahora en época de pandemia, la golpeó casi hasta dejarla muerta solo porque recibió una llamada de su hermana y la hermana la llamaba del teléfono del esposo. No la llamaba, le mandaba un mensaje diciéndole cómo te encuentras, cómo están los niños. Y como era del teléfono del esposo, el tipo ni siquiera preguntó, sino que lo que hizo fue golpearla, ¿no? Con ello pierden mucho de su capital social y se encierran aún más en ese círculo de aislamiento y de violencia. Es importante mencionar que las mujeres no se aíslan necesariamente porque quieren aislarse. Se aíslan porque el aislamiento es una de las estrategias
que utilizan quienes ejercen violencia como un mecanismo de control para dejar a la mujer sola y sin ningún tipo de apoyo. La violencia en la relación de pareja antes de la pandemia aumentaba de manera alarmante, llegando incluso a extremas violencias como es el suicidio y el femicidio. Según un estudio realizado por la Asociación Latinoamericana para el Desarrollo Alternativo del Ecuador, del 2014 al 2018 hubo 600 mujeres asesinadas. El 64% de los femicidas fueron parejas de la víctima, encontrándose el mayor porcentaje de estos femicidios en la provincia del Guayas, según artículo de Fundamedios en el 2019. Yo me pregunto, ¿qué podemos decir en un contexto de pandemia donde se presentan condiciones idóneas para un incremento mayor de violencia? Y también me he preguntado, ¿cuántos de los cadáveres de la provincia del Guayas son de mujeres que han sido víctimas de violencia y que por la crisis sanitaria no han podido ser identificados como feminicidios, y cuántos quedarán en la impunidad como muchos otros femicidios? En un contexto de inequidades, donde la violencia contra las mujeres constituye una manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer, que han conducido a la dominación de la segunda y a la discriminación en su contra por parte del primero, la Organización de las Naciones Unidas define la violencia como todo acto de violencia de género que resulte o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida pública como en la vida privada. A veces nosotros dentro de la pirámide de violencia solo vemos lo visible y descuidamos lo invisible. Dentro de una sociedad patriarcal, la violencia se constituye por aquellas formas sutiles que muchas veces dañan mucho la psique de la mujer, ¿no? Y de pronto solo decimos que es violencia cuando vemos el golpe, ¿no? Podemos señalar que la problemática relacionada con la violencia de género ha sido tema de debate mundial en general y también en el Ecuador. El Ecuador cuenta con un marco jurídico, cuenta con leyes actuales que protegen a la mujer. Es innegable los avances que se han obtenido en cuanto a esos derechos formales. Es innegable el trabajo de las organizaciones no gubernamentales que trabajan en torno al tema. Pero aún hay mucho por hacer. Una cosa es contar con todo un sistema o un marco normativo, pero no se cuentan con programas integrales, interdisciplinarios, que realmente respondan a la realidad de las mujeres que viven en el Ecuador. En Ecuador, las cifras de violencia contra ellas, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, en su primera encuesta en el 2011, 6 de cada 10 mujeres han experimentado alguna forma de violencia y 1 de cada 4 ha experimentado violencia sexual. 9 de cada 10 mujeres divorciadas experimentaron algún tipo de violencia por parte de sus exparejas. Aún después de separarse, el hombre sigue agrediendo a la mujer. Si nosotros relacionamos los datos del 2011 con los datos del 2019, en la segunda encuesta de relaciones familiares, 75 de cada 10 mujeres han experimentado por lo menos un hecho de algún tipo de violencia en alguno de los distintos ámbitos a lo largo de su vida. Esto resulta un porcentaje mayor al del 2011. ¿Por qué? Porque la violencia no se da dentro del hogar, ya lo dijo la abogada, también hay la violencia pública y hay diferentes actos, la escuela, los centros educativos, los centros de educación superior, hay los lugares de trabajo, entonces hay diferentes ámbitos donde la mujer puede llegar a ser violentada. 37 de cada 100 mujeres separadas han experimentado un hecho de violencia. De igual manera, en cuanto a la equidad de género, la encuesta presenta datos muy significativos donde se evidencia
que las mujeres desde sus percepciones conducen los micromachismos en los cuales fueron socializadas. O sea, a veces nosotros como mujeres mismos vamos, tenemos un contexto donde nos desarrollamos, que nos fomenta y nosotros reproducimos esos determinados micromachismos. Yo he escuchado a muchas compañeras y mujeres decir, es que le gusta que le pegue, a ninguna mujer le gusta que le pegue, ¿no? A nadie les gusta que nos maltraten o sentirnos en un medio maltratado, sino que muchas veces desconocemos que el estar inmerso en esta violencia es un ciclo y que en ese ciclo hay una parte, hay una fase que es la fase de luna de miel, que es precisamente donde la mujer tiene la esperanza del cambio de su pareja y aún en esa esperanza piensa que lo puede cambiar, que la relación, que los hijos lo puede cambiar. Y como dijo la abogada Rosandi López, muchas veces la dependencia económica. A veces muchas mujeres vuelven con su pareja porque dicen, ¿dónde me voy a ir con 5 niños? ¿Quién me va a mantener? Por lo menos él me da $3 para el almuerzo. Entonces, y eso hace que ellas vuelvan, ¿no? Para Simone Beauvoir, dice que no se nace mujer, llega a ser mujer, a serlo, estableciéndose así que es la cultura y no la biología la que determina las características catalogadas como femeninas o masculinas. A nivel nacional, 45 de cada 100 mujeres creen que las mujeres deben ser las responsables de las tareas de la casa, cuidado de los hijos, de las personas enfermas, de los ancianos. Igualmente consideran que el hombre debe ser el proveedor de los gastos del hogar, aunque 86 de cada 100 mujeres creen que las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres. La cuarentena en que nos encontramos en estos momentos supone un desafío a las actividades laborales en esta era de la conectividad. No, pero en el caso de las mujeres el reto es todavía mayor. La pandemia ha evidenciado y acentuado las desigualdades que hay entre mujeres y hombres, generando una sobrecarga de trabajo en el rol del cuidado de la mujer en la familia. Como ya lo dijo la abogada Consuelo, la OIT ha dicho que en esta época se puede haber aumentado 2 o 3 veces más lo que la mujer tenía, ¿no? Hay un aumento, hay una sobrecarga. Hace casi un siglo, Virginia Woolf se preguntó qué hubiera pasado si William Shakespeare hubiera nacido mujer. Lo más probable es que se hubiera dedicado a las tareas domésticas, la limpieza del hogar, a la producción de la comida y también al cuidado de los hijos. Todo de manera precaria. Y por la noche, probablemente, si todavía le quedaban fuerza, hubiera tenido tiempo para escribir una obra teatral tan poderosa como Macbeth o El Rey Lear, a la luz de las velas. Una mujer debe tener dinero y una habitación propia si desea escribir ficción. No. Si Shakespeare viviera el día de hoy y fuera mujer, probablemente se seguiría enfrentando a una inmensa lista de tareas antes de sentarse a escribir. Según los datos obtenidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censo, 32 de cada 100 mujeres han experimentado por lo menos un hecho de algún tipo de violencia en alguno de los distintos ámbitos. En los últimos 12 meses, el 12% de las mujeres ha sido violentada sexualmente. Para las mujeres, la concepción de su cuerpo y de su sexualidad son factores que denotan la violencia que las culpabiliza y las ubica en un lugar de inferioridad. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el género es una determinante en la salud de las mujeres, sobre todo, especialmente en la salud mental, encontrándose como desórdenes más comunes de 1 a 3 mujeres, como la depresión, la ansiedad, que es psicosomática, que son mayoritariamente predominantes en las mujeres, lo que representa un grave problema de salud pública. Los sistemas de salud no invierten en salud mental. Los presupuestos se reducen y como
como lo dijo también la abogada López, en estos periodos era más para el presupuesto del 2020, el presupuesto se redujo. En el tema de violencia hubo reducción de presupuesto. Entre los factores de riesgo que ha hecho que por el hecho de ser mujeres está la violencia de género, desventajas socioeconómicas, la desigualdad de ingresos, un estatus social bajo o subordinado, alta responsabilidad por el cuidado de otros miembros. Las mujeres se encuentran en mayor riesgo de sufrir violencia sexual. La evidencia científica refiere que este tipo de violencia afecta por el estrés traumático. Las cuidadoras son mujeres y niñas. Generalmente el ciclo se replica y hay mayor riesgo a la salud mental. Existe la maternidad obligada, aspectos que originan trastornos depresivos, encontrándose este tipo de trastornos de manera más prevalente en las mujeres que en los hombres. Según fuentes de diarios, del 12 de marzo al 11 de abril del 2020, el ECU 911 recibió 6.819 llamadas de alarma por violencia de género. El 55% de las emergencias reportadas se encontraban en las ciudades de Quito y Guayaquil. Es decir, que 235 mujeres llaman cada día al 911 por violencia de género. Para las mujeres, su hogar, que debe ser el espacio privado más seguro, se constituye en el lugar más inseguro. La ONU señala que la posibilidad de sufrir violencia cuando la pareja se encuentra en casa o en desempleo aumenta en un 28%. Las mujeres se ven obligadas a encerrarse en sus casas con sus abusadores, al mismo tiempo que los servicios para apoyar a las víctimas representan dificultades o se encuentran inaccesibles. De acuerdo a la Secretaría de Derechos Humanos del Ecuador, la Fiscalía recibía 600 denuncias semanales, pero en tiempos de COVID, estas se han reducido a 80 denuncias. Esto no significa de ninguna manera que ha bajado los índices de violencia. Esto demuestra los problemas de movilización y la dificultad que tienen las mujeres para acceder al servicio. En el caso de delitos sexuales, la Fiscalía recibía 60 denuncias. Recibe 60 denuncias en los actuales momentos, frente a 300 denuncias semanales que recibía antes de la pandemia. Podemos señalar que las mujeres sufren por el poder de dominación de la sociedad patriarcal. A muchas ellas les resulta imposible considerar que están siendo violentadas y lo que es peor aún, así salir de este ciclo de las que se sienten anuladas. Es verdad que también hay que tener presente que la denuncia no soluciona el problema de la violencia. Es importante trabajar y fortalecer más la autonomía de la mujer y no solo pensar, como ya lo dijeron tanto la abogada Rosandi como la abogada Consuelo, nuestro país no está en un nivel que el internet o las redes sociales lleguen a toda la población. Hay muchas mujeres que no tienen acceso a un teléfono y a veces cuando están encerradas, su agresor les quita todo medio de comunicación, ¿no? Debemos recordar que la denuncia no es la solución al problema, que debe contarse con propuestas que no solo deben ser digitales, que deben considerar como que según la encuesta tecnológica del INET, el 10.5% de las personas en el Ecuador entre 15 y 49 años son analfabetas digitales, entendiéndose según el INET como analfabeto digital la persona que simultáneamente no tiene celular activado, en los últimos meses no ha utilizado computadora y en los últimos 12 meses no ha utilizado internet. Esta definición no considera otros parámetros importantes como destrezas digitales y capacidades para capitalizar esas destrezas. El 31.9% de los ecuatorianos utiliza redes, siendo la más utilizada el WhatsApp, que no es una red muy segura. Hay unas iniciativas de una organización de mujeres que ha implementado aquí en el Ecuador un canal a través de
de una nueva red digital que se la considera más segura, no recuerdo en este, Infogran creo que. Es fundamental desarrollar redes de solidaridad fuera de línea y que éstas sean promovidas desde los organismos del Estado. El Estado debe hacerse responsable. Nadie discute que el Internet tiene un potencial de ser una herramienta para la transformación positiva de las vidas de las personas. Pero para que esto suceda, se debe garantizar un acceso universal, aceptable, accesible, abierto, significativo e igualitario. La Organización Mundial de la Salud declaró a la violencia de género como una pandemia y aseguró que es la primera causa de muerte a nivel mundial de mujeres entre 14 y 44 años. Es una pandemia que mata a miles de mujeres en el mundo. La situación de mujeres en violencia y de aislamiento no ha cambiado. Podemos concluir que la violencia de pareja no se encuentra en cuarentena y que como el COVID mata, la violencia también. Ok, muchísimas gracias, licenciada Lourdes. Excelente ponencia. Bueno, recordamos a los participantes que pueden hacer sus preguntas, no lo olviden. Y vamos a finalizar con la psicóloga Luisa Villamar con el tema el impacto de la violencia de género en la sociedad ecuatoriana. Psicóloga, bienvenida. Ok, hola Domenica. Gracias por la invitación a este importante conversatorio. Me siento muy privilegiada de estar escuchando a cada una de las personas que de una u otra manera estamos articulados, trabajando en una temática que en lo personal nos sensibiliza y también nos toca, ¿no? Ya en lo personal, yo llevo casi 10 años trabajando dentro de esta temática, conozco a Lourdes, hemos trabajado prácticamente donde nace la violencia, ¿no? Que es en los hogares. Hemos visto situaciones de alto riesgo, situaciones de alta vulnerabilidad. Y yo creo que con esto del COVID-19, a todos nos ha tocado ir aprendiendo cómo manejarnos con las nuevas situaciones que estamos afrontando, no solamente como sociedad, sino a nivel mundial. Y cómo nosotros irnos adecuando a los procesos de atención en esta temática que, si bien es cierta, sí ha sido muchas veces minimizada, no se ha prestado la atención, muchas veces cuesta obtener recursos, cuesta tener espacios donde se puedan hablar, donde se pueda crear nuevos sistemas de atención. Yo considero ser una mujer activista en el tema de derechos, no solamente por el hecho de ser mujer, sino por estar de manera cercana con las víctimas en el día a día. Trabajo en la unidad de violencia contra la mujer y la familia en múltiples ocasiones. Me ha tocado no solamente darle la orientación a alguna víctima, sino hasta proveer la leche de un bebé cuando llega a unidad de flagrancia y no ha comido nada. Entonces son situaciones que nos vas tocando y nos va movilizando, y es real, compartida con cada una de las experiencias de ustedes, al saber que las víctimas están en el lugar de mayor riesgo, que es la casa. Esa es la realidad, ¿ya? Porque las cifras de femicidios, los escenarios de las muertes de las mujeres son en casa. Yo tengo una formación en criminología y lo que más estudiamos con los criminólogos es justamente eso. ¿Cuál es el escenario? ¿Dónde es la escena del crimen? Y sí, es donde la mujer debería tener mayor seguridad, pero no lo tiene. Y es ahí donde se cultiva los hechos de violencia. Y al estar en esta nueva tendencia de adaptarnos a las tecnologías, es algo que ya se venía, ¿no? Muchas veces habíamos visto el uso de las tecnologías como algo de cuestión social o de diversión, pero hoy por hoy se convirtió en una necesidad. Entonces, puedo compartir con ustedes, déjenme ver si puedo compartir mediante pantalla. Sí. Tengo ahí, bueno, nosotros nos llega un corte de cada 2 días de lo que son las audiencias realizadas, ¿no? A nivel de Guayas, en diferentes materias de delito. En lo que es Guayaquil, y voy a hablar solamente
en lo que me compete a lo que es la unidad de violencia norte, nosotros empezamos, desde que empezó la cuarentena, a realizarse lo que son las atenciones de flagrancias, que siempre han estado, nunca se suspendió. Y en lo que fue el inicio de atención, iniciamos con un porcentaje muy bajo. ¿Por qué? Porque primero estuvo la desorientación de qué se debe hacer. Y bueno, empezamos con, si ustedes ven este total de 374, antes eran 24, 25. Y yo he estado estudiando el fenómeno, ¿no? Día a día. Y lo que me he dado cuenta es que ha estado subiendo el uso de las videoaudiencias. ¿Por qué? Porque no ha sido tan fácil, primero, acostumbrarnos, segundo, acceder a la llamada, al que el policía vaya, ¿no? Tercero, a que nosotros podamos estar ahí atentos cuando se nos ha pedido un requerimiento, incluso que la misma sociedad pueda saber cómo ahora denunciar. Yo como psicóloga, y pertenezco también a la Federación Ecuatoriana de Psicólogos Clínicos, recibo llamadas siempre, así, yo les puedo decir en el día 1 o 2 veces, de colegas que me dicen, Luisa, ¿qué hago? Soy psicólogo del DS. Ayer me llamó un psicólogo y me dijo, por favor, tengo una alumna que ha sufrido una violencia sexual, ¿dónde denuncio? ¿Por qué? Porque ya no tenemos el mismo sistema anterior. Entonces nos toca direccionar, orientar, acompañar, ¿no? A las personas que están dentro de nuestra red de apoyo. Algo que no ha sido tan fácil, ¿no? Decirles que tienen que denunciar mediante el portal web, decirles que tienen que llamar a la policía si es un acto de flagrancia, ¿no? Sabemos que el Consejo de la Judicatura incluso ha hecho una respuesta al COE, ¿no? En función de una exhortación que recibió, y es que se está haciendo todo mediante videoaudiencias, ¿no? Y no se ha suspendido lo que es la atención de flagrancia, pero ¿qué pasa con los procesos de denuncia? Por ahí leí en una de los chats del grupo que alguien decía, bueno, ¿y quiénes pueden denunciar? Y esto es algo que nos falta mucho sensibilizar, ¿ya? Todos podemos denunciar. Todos podemos denunciar, toda la comunidad puede denunciar, el vecino puede denunciar, el tío puede denunciar, la tía puede denunciar, el primo que está viendo que el marido de la hermana le golpea. Todos podemos denunciar. Y esto está ya estipulado inclusive en la Ley Orgánica Integral para la Prevención y Erradicación de la Violencia de Género contra las Mujeres en el artículo 38, donde ahí claramente se especifica de que no solamente los servidores públicos, ni figuras de autoridad, sino toda persona que conozca algún hecho de violencia puede denunciar. Pero ¿qué es lo que nos falta, no? Primero, la información. Yo sí veo que mientras no existan leyes de sensibilización y de compromiso social, donde se exijan, por ejemplo, los medios de comunicación de hablar de estos temas, de crear spots publicitarios, de que se informe a la ciudadanía qué se debe de hacer, de donde se inviten a personas que representan a los cuerpos colectivos en defensa de la mujer, no vamos a conseguir que toda la sociedad se direccione por dónde ir, porque eso sí nos falta. Estamos en confinamiento, pero solo recibimos noticias de alarma, pero no soluciones, ¿no? Y también considero que se debe de sistematizar, ¿no? Y crear puntos de denuncia de manera gratuita para víctimas mediante atención digital en lugares estratégicos, porque es real. Por ahí decía Rosandi, que es verdad, no, las víctimas no tienen, apenas han de tener, yo los he visto los casos, apenas han de tener un celular, un 1100, ¿ya? Y que por ahí pueden llamar por teléfono a la mamá para ver cómo están. Pero si ellas no saben que hay ciertos puntos estratégicos, ya sea en su sector, ya sea en los UPC, ya sea algún lugar de su propia comunidad, ¿no? Que puedan acercarse, existe una computadora y que puedan ellas mismas denunciar, es imposible que lo hagan. Y sí, se nos va a venir una ola, y una ola abismal de denuncias, y que probablemente algunas queden ahí en impunidad por la cantidad de causas que van a llegar, y que va a ser poco accesible el dar atención a todas, primero por la situación global en que estamos, ¿no? Por el mismo COVID, que nos va a obligar a atender ya no el gran volumen que antes atendíamos, sino en menor cantidad.
que ya no vamos a poder trabajar las 8 horas que trabajábamos antes, sino menos horas. Y un sinnúmero de factores que va a minimizar la tensión que antes se generaba. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Nos toca buscar soluciones. Y como hablaba con una psicóloga que también trabaja esto, me decía, Luisa, nos toca ahora vivir con el COVID y nos toca también vivir con la violencia. Ahora, ¿cómo hacemos eso? ¿Ya? Nos toca obligadamente ayudar a la población que es vulnerable, dándole soluciones. Porque algo que es real, ¿no? Es que en el Ecuador la mayor parte de mujeres que viven violencia, viven en relación de dependencia, ya sea económica e incluso laboral. Yo he tenido casos de que muchas amigas mías han perdido su trabajo con 3 niños, 2 hijos, ya, que han vivido violencia, que tienen sus boletas de auxilio, y es decir, no hay ninguna protección de ningún índole. Entonces, va a haber una mayor cifra, ¿no?, de causas y que tenemos que brindar una ayuda oportuna. Yo sí considero que se debe de sistematizar, es decir, que no solamente exista todas las opciones que ahorita encontramos a nivel de web, ¿no?, sino que se puede implementar como sociedad civil, ciertos proyectos estratégicos que la misma ley me lo dice, ¿no? De que todos somos responsables de crear programas de sensibilización, crear programas de atención a estas víctimas, ¿no? Y adaptarnos a la situación global que estamos viviendo hoy por hoy dentro de esta pandemia, que es el COVID, y donde se puede dar la atención a las víctimas. Otro de los factores que yo considero que es de gran necesidad es que se pueda generar medidas de seguridad como de bioseguridad a los funcionarios judiciales con la finalidad de promover una atención a víctimas mediante un triaje, ¿no?, a cada caso. Es decir, yo veo que así como a los que atienden en la salud, en los hospitales, costó, porque sí costó, que se les brinde los trajes de bioseguridad, que se les brinden todas las garantías de seguridad para que no dejen de atender a personas. Asimismo, a los funcionarios deberían darse esas medidas de bioseguridad, ¿no? En algún momento cuando se vaya ya a reintegrar a la parte laboral. Porque el contacto con la víctima, si en algún momento se hace la atención, no se puede hacer de mayor distancia. Hay que verificar. Cuando yo he trabajado con los médicos peritos, porque trabajamos en un equipo, es lamentable así decirlo, pero muchas veces el médico observa y de repente él pone una lesión. Y cuando yo estoy haciendo la entrevista ya de exploración, de investigación, me dice, sí, me golpeó aquí, pero también me dio una patada en la espalda y me mordió acá. Y ya no solamente vemos una lesión, ya estamos viendo 3 lesiones y nos toca rápido llamar al médico y decirle, mire, hay acá, allá. Entonces, la atención a víctima para tener lo que es la prueba, ¿no?, y poder sancionar al agresor, no se va a poder desaparecer en su totalidad, ¿no? Entonces, sí es necesario que a los funcionarios, por ejemplo, en el ámbito de esta materia, se los pueda equipar, ¿no?, para que ellos puedan cumplir con cabalidad aquello. De esto todavía no se habla, ¿no? Y que también se puede hacer un triaje. ¿Por qué? Porque muchas veces el sistema de atención a víctimas está lleno de causas que ni siquiera son de violencia de género, que son conflictos, y Lourdes sabe de esta situación, que son conflictos de bienes, que son peleas de hermanos por algún chisme, un resentimiento, y la usuaria que en verdad está viviendo la historia, a esa se la deja ahí al final o cuando se desocupe el uno, el otro. Entonces, ahora sí nos va a tocar hacer una especie de triaje, donde se puede identificar a la víctima y se le puede dar la atención, ¿no? Y se pueda priorizar estos casos que ya no estamos hablando de una vulnerabilidad, estamos hablando de una triple vulnerabilidad, porque al mismo hecho de que ella vaya a salir a denunciar, se está exponiendo por la situación que estamos viviendo con el COVID, ¿no? Entonces, sí, hay
priorizar los recursos y hay que adaptarnos a esta nueva realidad. Yo creo que nadie, absolutamente nadie estuvo preparado para lo que se nos venía. Si no tuviéramos la cantidad de muertos, y sí, el pensamiento de Lourdes yo también lo comparto porque era lo que más temor hemos tenido. ¿Cuántas mujeres a lo mejor o personas hayan muerto en algún tipo de violencia y pasó desapercibido? Por ahí se están levantando recién un proceso de investigación forense, pero eso va a llevar mucho tiempo para determinar la muerte, quién era, etcétera, 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 ¿no? Pero sí existen protocolos internacionales cuando se hablan de catástrofes, cuando se hablan de emergencias. Y yo he sido una de las pioneras en estar dando mi punto ante los demás compañeros sobre lo que es la atención. Y es que cuando se habla de violencia de género, cuando se habla de violencia intrafamiliar, los picos se incrementan cuando existe una catástrofe, no es que disminuye. Lo que ocurre es que no se le presta atención por darle prioridad a la catástrofe, por darle prioridad al momento que estamos viviendo, ya sea por la situación que nos aflige. Ya el Ecuador no es la primera vez que está frente a una catástrofe. Ya nosotros vivimos lo del terremoto. Y cuando hubo lo del terremoto también hubieron estas incidencias, pero lamentablemente no se generan proyectos para actuar de manera emergente en este tipo de casos. Pero esperemos que se pueda construir, ¿no? Si se llegara a sistematizar un proceso de denuncia donde la víctima no tenga que estar yendo a cada rato, donde tenga estos puntos donde ella pueda denunciar de manera más ágil, ¿no? Donde exista un compromiso por toda la sociedad civil, ¿no? Donde se pueda ampliar los procesos de comunicación abierta, aunque yo ya he estado trabajando de manera interna, ¿no? Dentro de la institución donde yo trabajo, con una de las trabajadoras sociales que trabaja en recursos humanos, para sensibilizar por medio de algunas radios, el generar conciencia a la sociedad, ¿no? De que el compromiso es de todos, de que si existe una ley tan hermosa como es la ley de prevención y erradicación de la mujer, hay que hacerla cumplir, que si existe toda una serie de protocolos y existe toda una serie de infraestructura que se está levantando, hay que ayudar a esta sociedad civil y en este caso las mujeres a que ellas puedan ser parte de una respuesta. Y sí, otra de las debilidades que nosotros encontramos y que lo he encontrado yo también es la poca sensibilización que existe en las autoridades de control, en este caso policía. ¿Qué más de los propios militares que desconocen a ciencia cierta cuando estoy hablando con un agresor? El agresor manipula, el agresor miente, el agresor culpabiliza a la víctima. Y cuando se acercan a hacer un proceso de investigación de campo en el escenario, lo primero que dice es, ella está loca, no le crea, aquí el que da las cosas soy yo, mire cómo ella vive, si ella vive como una reina, y la mujer queda silenciada. Entonces sí es importante el sensibilizar a las autoridades que llevan los procesos de control en las calles, ¿no? De saber reconocer que la víctima queda muchas veces en un estado de mutismo por la misma opresión que vive dentro de un hogar. Más aún ahora que no puede ya salir, que no puede irse a esconder donde la mamá, donde buscar ayuda donde la vecina, porque existe la prohibición, ¿no? Pero no, todavía no hemos encontrado estos canales abiertos. Cuando a mí me invitaron a este foro, yo me quedé así porque dije, ¿de qué vamos a hablar, no? Y es algo que sí, nos ha estado agobiando a todos, porque sí, da desesperación, da angustia, pero aquí estamos los que somos portavoces y que estamos tratando, ¿no? De que esto cambie, pero también se adapte a esta nueva realidad. Porque el abrir los espacios de atención también obliga a que las autoridades equipen a los funcionarios que hacen el trabajo de día a día, que se pueda precautelar incluso la integridad de la víctima al entrar a la unidad de violencia, a que ella pueda tener también todas las medidas de protección, así como lo hacen las mujeres cuando van a comprar a los supermercados o a los mercados, que esto también se dé un motivo de garantía, ¿no? Porque muchas mujeres pueden también estar expuestas a contagiarse si no se prioriza también
el tema de la seguridad, la bioseguridad, en los momentos en que se levante la cuarentena o se existe un cambio en la semaforización y se tenga que atender, donde se puede dar un paso a las mujeres de mayor riesgo de violencia, hacer un debido triaje y optimizar el tiempo que ella esté en las unidades, ¿no? A la par con lo que yo siempre he venido hablando, el tema de sistematizar, ¿no? El teletrabajo está, pero no lo sabemos muchas veces utilizar. Existen las plataformas, pero no tenemos acceso a ellas. Existe el internet, pero no todas las usuarias tienen. Entonces, ¿dónde está el compromiso? Es justamente ahí, donde se pueda crear vínculos, ¿no? Y romper estas líneas que muchas veces nos hacen daño y que no nos permite en sí poder denunciar. Bueno, me ha gustado mucho escuchar a cada uno de ustedes y creo que nos falta mucho por construir, ¿no? Dentro de lo que nos vincula el tema de violencia, quisiera poder expandirme un poquito más, pero yo creo que por ahora podría nomás concluir diciendo que esta es una realidad. La violencia la viven la mayoría de las mujeres en el Ecuador y que hoy por hoy las cifras están incrementando. Yo estoy viendo esto como un fenómeno social de mayor índice. Cada vez que abro el correo y veo esta infoimagen de las audiencias y veo que se están subiendo y subiendo y subiendo y subiendo, quiere decir que sí es de alarmarse, ¿no? En que las mujeres, aún en las limitaciones que tienen, están denunciando. Entonces hay que crear mayor compromiso para poder auxiliar y asistirlas a ellas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, psicóloga Luisa Villamar. Muchísimas gracias a todas. Bueno, yo creo que vamos a comenzar con las preguntas, ¿ok? Jessica pregunta, buenos días, excelente ponencia de la abogada López. Felicitaciones a ella, a la Universidad Católica y a la AEDUC. Una duda, ¿existen protocolos para la policía para abordar casos de violencia de género? Abogada Rosandi López. Efectivamente, el DEVIT, la policía del DEVIT, tiene protocolos que debe de seguir y debe de cumplir. Pero existe allí un problema. Lamentablemente, en el sistema policial, la mayoría de policías son movidos de jurisprudencia. Y seguramente a los policías que inicialmente se los capacita para atender, que se los sensibiliza para atender el tema de violencia, luego los envían a otro lado a cumplir otras funciones dentro de las que ellos obviamente tienen que hacer. Y los nuevos policías que ingresan, otra vez la policía como organización, como ente, tiene que volver a capacitar. Y esos policías no terminan cumpliendo a veces el protocolo a seguir de lo que hablábamos inicialmente, y se refirió también Consuelo, que intenta es mediar, y otra de las preocupantes a veces es que el policía suele ser también un agresor dentro de su hogar. Ya, ok. Muchísimas gracias. Segunda pregunta, Jazz. Buenos días, excelente tema. ¿Qué sucede con las víctimas que no denuncian directamente, sino sus vecinos, y al llegar a la policía niegan por temor? ¿Cómo actúa la policía en esos casos o cómo ayudan a la víctima? Abogada Rosandi López. Ya, hemos tenido esos casos en esta cuarentena. De hecho, justo ahora atendía uno por teléfono. La vecina, como decía Luisa Villamar, todos pueden denunciar. Efectivamente, la vecina presentó la denuncia, agradecida con la policía en este caso, que llevó las medidas de protección, ha actuado. Pero existe ahí una problemática, no siempre a veces la mujer, que es la víctima, se deja ayudar por la presión que tiene con el agresor. Entonces los protocolos que hemos adoptado allí es a través de la vecina tener comunicación con la víctima de alguna forma, pero es un abordaje psicológico, porque ella necesita obviamente esa ayuda para ir avanzando y dentro del proceso, porque recordemos que la vecina es la que puso la denuncia y solicitó las medidas de protección. Entonces se ha adoptado ese protocolo, que sea la vecina el puente para comunicarnos con ella. Ok, muchas gracias. Ahora, esta pregunta va para la abogada Bowen. Mayra Muñoz pregunta, ¿qué hace en su espacio de coordinación? Quisiera saber un poco más sobre eso. Bueno, el CEPAN, a través de la coordinación legal y de las otras coordinaciones,
psicológica de trabajo social, lo que hacemos es aliarnos, encontrar otras organizaciones como Amiga Ya No Está Sola, como los consultorios jurídicos gratuitos, etcétera, etcétera, para crear una red de apoyo a las mujeres, porque obviamente el CEPAN no puede, por sus capacidades de recursos, llevar todos los casos, y no llevamos todos los casos. Nuestra especialidad es la violencia de género, específicamente lo que son delitos sexuales, lo que es violencia física en grado de delito, y el femicidio y tentativa de femicidio. Cuando se trata de otros temas como familia, como o civiles, los derivamos obviamente a organizaciones de servicio gratuito en donde pueden ser atendidas obviamente con lo necesario, es decir, con afecto, con calidez, con empatía y sobre todo teniendo en cuenta todo el contexto de violencia. Entonces, lo que hacemos es aliarnos a otras organizaciones para poder apoyarnos en una red, en este caso en Guayaquil. Muchísimas gracias, abogada Bowen. Y la última pregunta va para la psicóloga Luisa. Pregunta Linda Briones. Lo que manifiesta Luisa en este momento, y precisamente en este confinamiento, las mayores violencias se están cometiendo en niñas y adolescentes, y por su condición están en mayor limitación para alertar la violencia. Entonces, ¿qué otros mecanismos pueden acceder para pedir auxilio? Interesante pregunta, y justamente hablaba de ese caso de que me había llamado ayer un psicólogo colega de UNDECE, y es que los niños, niñas y adolescentes sí son parte del grupo de alta vulnerabilidad en vivir algún tipo de violencia en estas situaciones, ¿no? De catástrofe, pandemias, emergencias, etcétera. Yo creo que el mayor mecanismo está en que tanto los niños, niñas y adolescentes tienen a sus redes de apoyo, tienen a toda una comunidad que está observando. Pero sí es triste decirlo, ¿no? Que no existe hasta el día de hoy ni una propaganda en los medios de comunicación que hable sobre estos temas de manera preventiva, en donde al niño se lo está golpeando, se lo está masacrando, y ni siquiera el vecino puede llamar a la policía a denunciar porque desconoce que eso es un tipo de violencia, ¿no? Entonces, a muchos de los niños, y aquí ya viene la responsabilidad de los DS, de las unidades educativas. Yo estoy estudiando una gestión en educación, y siempre hablamos de los problemas de riesgo psicosocial con los docentes, de crear programas de prevención, ¿no? Entonces, aquí la única forma es que los docentes, y más aún con la limitación de que no se va a poder observar al niño, de crear estos mecanismos de prevención en que el niño puede informar, si no puede hacerlo directamente al papá, a la mamá, a un familiar de su plena confianza, de su pleno cariño, de amor, de atención, o al mismo profesor, ¿no? Y que la demás comunidad sea parte también de un recurso de apoyo frente a este tipo de situaciones donde sí, ellos también son parte del grupo de mayor vulnerabilidad, pero si se enseña a la sociedad a llamar, podemos prevenir muchísimo. Nosotros hemos tenido casos muy tristes donde los niños han sido severamente agredidos, pero a veces por la llamada de atención de un profesor se ha prevenido, hay una desgracia mayor. Ok, muchísimas gracias. Bueno, eso estaría todo por las preguntas. Damos por concluido este gran conversatorio. Queríamos agradecer a todos los participantes que asistieron el día de hoy. Gracias a las ponentes también, excelentes exposiciones, y muchísimas gracias a la EDUC por darnos estos espacios para poder mantenernos informados. También les digo a los participantes que sigan pendientes porque van a haber muchos más conversatorios con temas mucho más interesantes. Muchísimas gracias. 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 Tengan buen día. Gracias. Tengan buen día.